Y podemos hablar de condiciones climáticas bastante más adversas, y me animo a decir más extremas, Totalmente. como Más las que extrema. se dieron en los últimos días en la base Petrel y en Sí, definitiva en la Antártida, en el medio de toda esta ola polar, que hoy ya sí. no nos toca, pero entiendo que nuestro entrevistado quizás sí. Sí, quizás quizás no, sabe mucho más y nos va a transmitir un poco más qué se siente en este caso en estar ubicado en esas condiciones extremas. Nosotros un poco esta invitación le hicimos a partir de este operativo Sí. de rescate, podemos decir que realizó la Armada Argentina una evacuación aeromédica Sí. en la base Petrel. Con algunas particularidades, por ejemplo, que la nave que se dirigió a la Antártida había salido de la ciudad Sí. de Río Grande, y esto hacía que varias personas posicionen o sobre todo pusiesen sobre la mesa la relevancia que tiene esto y por qué se habla de cuánto hay que valorar lo que tenemos en Tierra del Fuego cuando se habla de proteger la Antártida y sobre todo asentar, no quiero decir reclamar, pero asentar esa soberanía. Estamos en contacto, teníamos la intención de charlar un poco en la jornada de ayer con él, por cuestiones de agenda y de horario no fue imposible, pero en este caso sí, y la verdad nos habíamos quedado con las ganas de charlar con David Pizarro Romero, quien tiene un extensísimo currículum, así que lo vamos a presentar como una persona que sabe y mucho sobre la base Petrel particularmente, que quizás no es la base antártica más conocida. Solemos poner el ojo sobre alguna otra y David nos va a contar un poquito qué lo acerca justamente a la base Petrel. Así que en principio, David, el gusto de saludarte acá desde Río Grande, donde entiendo vas a estar dentro de muy poquito tiempo. Emiliano y Ramiro de este lado. Bueno, buenos días, Emiliano, Ramiro, muchas gracias por la invitación para charlar un poco sobre Petrel. Acá estamos Ahí hay alguien que con quiere una... salir también en cámara. Está invitado. Sí, la hija, la Bien. pseudo hija. Che, David, Bueno, contanos un poquito, primero esto, ¿Qué lo nos llevó? encontrábamos durante el transcurso del fin de semana con esta noticia que considerábamos de relevancia, incluso el intendente Martín Pérez lo destacaba, che, miren esto, cuando hablamos de Río Grande, cuando hablamos de Tierra del Fuego y vincularlo a la Antártida, tiene que ver con esto. Primero contarnos un poquito qué onda Petrel, porque lo decíamos, acá los fueguinos Petrel nos suena a la hostería Petrel, es lo que rápidamente se nos presenta porque había una gran hostería que llevaba ese nombre, el ave Petrel por supuesto, y claro. hoy cuando tenés que decirnos qué onda, qué se hace en la base Petrel, ¿qué nos podés contar? Bueno, Petrel es hoy el esfuerzo, el lugar donde se está poniendo más énfasis en cuanto a la construcción y en cuanto a la inversión, o al menos lo que debería pasar, ¿no? De inversión, porque ahora la verdad que está un poco todo medio parado, pero desde el 2021 que se decidió implementar una ley, un decreto que estaba desde el 2012, que era transformar a la base Petrel, una de las 13 bases que tiene la Argentina en la Antártida, que hasta ese momento hasta el 2022 fue temporal, en base permanente, y no solo eso, sino en transformar Petrel por sus características de climáticas, meteorológicas, incluso de la batimetría que tiene que ver con las mareas, transformarla en el centro logístico de la Antártida, Argentina. No solo, incluso la apuesta por Petrel no es solo a centralizar toda la logística argentina ahí, sino incluso desarrollarla al punto que pueda transformarse en un hub también para programas antárticos de otros países. Claro, claro. Ahora, David, a partir de esto que nos contás un poquito de Petrel, ampliar o por lo menos repasar algo de este currículum extenso que decíamos que tenés. Sos historiador y ¿a dónde aparecen esas ganas de llegar a Petrel o por qué Petrel y quizás no otras bases antárticas más conocidas, más mainstream, si se me permite, como no sé, Marambio? Esperanza. ¿Qué onda esto de acercarte a Petrel? No, Marambio es la más conocida porque hasta el 2023 era la única que tenía pista de aterrizaje y entonces cuando hay un mundial, juega Argentina, Navidad o todas las fechas patrias, o van los periodistas, lo más fácil en casi todo el año, salvo que vayas en barco, pero eso demora más, lo más rápido es ir en el Hércules o en algún otro avión a Marambio. Entonces es la más conocida. Y Esperanza es la más grande. Claro. La que tiene la escuela, donde hubo nacimientos, tiene un registro civil, tiene una radio, LS
creo que es 36, de Radio Nacional. Y Petrel, nada, yo empecé cursando una maestría hace varios años en estrategia y geopolítica en la Escuela Superior de Guerra. Efectivamente soy licenciado en historia, soy profesor de historia y siempre, nada, siempre fui bastante muy malvinero, muy de, de estar interesado en los temas de Atlántico Sur. Y a partir de la maestría esa me pude contactar en particular con, creo que la persona que hoy sabe más de Antártida en el país y creo que ha hecho un montón por la causa antártica, que es el general Calandín, quien fuera comandante del Comando Conjunto Antártico entre 2020 y 2024. Eh, nada, la Antártida está, para dar un marco de situación, está regida, o sea, la actividad antártica argentina está regulada por dos cabezas. Tenés el Comando Conjunto Antártico, que depende del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Sí. o sea, militares, y del lado de la Cancillería, del lado civil, tenés la Dirección Nacional del Antártico, que depende de la Secretaría de Malvinas, que depende de Cancillería. Ujú. Bueno, los militares se encargan de toda la logística, la infraestructura, la construcción de refugios, los víveres, los alimentos, etc. Bueno, el general cursaba conmigo la maestría. Yo pues, lo acaban de ascender y lo acaban de, creo que todavía no lo habían nombrado como comandante antártico. Y yo tuve que hacer un trabajo final integrador, me acuerdo, había varias opciones, elegí la Antártida y me puse en contacto con él, como recién lo habían nombrado, para pedirle consejo y ayuda. Bueno, el trabajo estuvo bueno, salió bastante bien, empecé a trabajar haciendo informes y más, bueno, y después terminé ligado al comando, ¿no? Y cuando surgió la posibilidad de escribir sobre Petrel, me interesaba mucho porque Petrel era como en su momento, era la última línea de frontera. O sea, Petrel fue una base. Les dije que teníamos 13 bases, Sí. tenemos 13. 7 hasta ese momento eran temporales, 6 permanentes, donde hay gente que está 12, 15 meses invernando todo el año. Y Petrel era como la última línea de frontera. ¿Por qué? Porque fue una base que la construyeron los marinos, que empezó como un refugio naval en el 52, tenía una pista de aterrizaje precaria. En los 70 se prendió fuego y a partir de ahí quedó medio abandonada. Los marinos hicieron como una casa auxiliar para ir los veranos, pero no había nada. Entonces, me interesó mucho el tema de ir al tipo, la última línea del humano, porque no es la Cuando, base que cuando está más decís, lejos. cuando decís la frontera, me interesa el concepto de frontera en la Antártida. Me imagino que no debe haber como las fronteras naturales, medio una Sí. montaña que lo separe o un alambrado. Cuando decís frontera, frontera con... No, frontera con los elementos, con el Claro, clima. Técnicamente, la Argentina al sur, y legalmente, de acuerdo a nuestra hoja de ruta, ese mapa bicontinental, al sur la Argentina limita con el polo. Ujú. claro. La base más cercana al polo que tenemos es Belgrano 2. Esa es la más fría, o sea, más, por así decirlo, inhóspita, pero en realidad no, porque Belgrano 2 está instalada hace 50 años, Claro. entonces tiene ciertas comodidades, tiene calefacción, obviamente es súper difícil. Tengo amigos que han invernado ahí y es difícil, como cualquier otra base, cada base tiene lo suyo. Pero Petrel no había nada. Claro. Yo fui en el 2022, el general me dice, me acuerdo, mirá que tenés que ir a Petrel para escribir. Le digo, sí, yo voy, general, no sé qué. Me dice, mirá que no quiere ir nadie. Él es cordobés, ¿no? Dice, mi negro no quiere ir ninguno. Era como un castigo ir a Petrel, Sí. o sea, o iban los que más sean. Y le digo, no, bueno, yo quiero ir. Para Bueno, vos y, era y todo lo fui, contrario. claro, fui en el invierno de 2022, que era la primera vez, el 2022 fue el año que hubo una dotación invernando, o sea, pasando todo el año, por primera vez desde que se había prendido fuego, y fue un año difícil. La verdad que los compañeros que me tocó conocer y tener ahí en esa base, hoy con muchos somos amigos, se generó una gran camaradería, lo mismo que con la dotación 2023, yo volví a ir al año siguiente. Eh, ¿Qué es un pero en año, ese qué es un 2020, año difícil en términos climáticos? Entiendo, ¿no te tocó quizás el mejor contexto? no, claro, de infraestructura. Ponele, nosotros, la casa donde habitábamos, la dotación que fue por primera vez, las primeras
los primeros objetivos que tenía era limpiar un hangar. Había un hangar enorme de 7 metros de alto, 33 de largo, 11 de ancho, y era restaurar el hangar. Cuando ellos llegaron, el hangar estaba hasta el techo, 7 metros de basura con pie de hielo de metros. Tuvieron que limpiar todo eso, poner en orden la usina para generar electricidad, los depósitos para guardar los víveres y los repuestos. Entonces, el verano, o sea, el momento que ustedes bien conocen que hay mayor luz, se dedicaron a eso. Cuando empezó el invierno, se tuvieron que guardar, miraron la casa donde estaban viviendo y ahí se pusieron a reparar la casa. Ahí llegué yo. Nos bañábamos una vez por semana, era muy difícil hacer agua, no había calefacción, se dormía vestido. Vos dejabas una botellita de agua. Sin calefacción. ¿Cómo posta ¿Sin seguí vivo, calefacción? David? Perdón que lo pregunte así tan. Pero ¿cómo? No había calefacción. En la casa no había calefacción. O sea, en las habitaciones teníamos unas estufitas tipo radiador, Claro. Sí. una por habitación. Tampoco podíamos enchufar muchas cosas porque saltaba la térmica. Claro, sí, la verdad que sí saltaba la conexión de eléctrica, era un desastre. Piensen que ahí eran cables de la década del 60. La casa secundaria era chapadur del lado afuera, un aislante que era telgopor de 60 centímetros y una madera terciada del lado adentro. Che, y acá David, no tengo el gusto de conocerte, espero hacerlo cuando vengas porque me decían que vas a presentar el libro. Va a ser completamente prejuiciosa mi pregunta, pero digo, uno se imagina una dotación llena de militares, los tipos muy rudos, grandotes, me los imagino. Y vos, profe de historia, a ponerte a laburar ahí también con ellos, me imagino, porque tampoco es, che, loco, laburen que yo me voy a escribir. Claro. A ver cómo laburan. Claro. ¿Qué onda? No, sí. De hecho, el general me tiró algunos consejos y demás, pero yo tenía claro que había que laburar. Yo no viajé solo, viajé con 3 ingenieros civiles, o sea, ingeniero civil y civiles a la vez, cordobeses, que eran expertos en geotecnia. Ellos iban a tomar muestras de suelo. El año anterior habían ido unos geólogos y habían determinado un área que era factible para construir la nueva casa que ahora se está construyendo, una casa modular que va a reemplazar a esto que les estoy contando, de 2.000 metros cuadrados, con 3 laboratorios, gimnasio, auditorio, tipo de lo más moderno que hay en la Antártida, como parte de este esfuerzo que les contaba al principio de invertir en Petrel para transformarlo en un hub logístico y de servicios. Bueno, fui con estos 3 ingenieros que tenían que cavar en distintos lugares para encontrar dentro de esa área marcada por los geólogos el mejor lugar para construir la casa y que no se caiga, que no se venga abajo. Bueno, entonces yo me asigné, pedí que me asignen un grupo de trabajo. En general, a veces estaba con otro grupo, pero casi siempre estaba con los ingenieros. Y nada, había que cavar, palear, pintar, cargar cosas. O sea, si trabajaba a la par, porque obvio, vos imaginate que la mayoría son suboficiales. Ahí había 2 o 3 oficiales, pero si el tipo está cavando en la nieve con 20 bajo cero y te ve que vos estás, más allá que no había calefacción, pero estás igual encerrado entre 4 paredes con la computadora, una semana capaz te lo banca y al mes estás enterrado en algún lado de la nieve, de la isla, no volvés más. Claro. Es una cuestión también de supervivencia. Pero no, la verdad que se generó un grupo hermoso, fue bastante sacrificado. La casa estaba hecha pelota, o entraba viento por todos lados, frío. Había un agujero en el piso, me acuerdo. A mí me asignaron la habitación del fondo y ustedes piensen, la casa era todo muy precario. Vos entrás, tenés un holcito, imagínense un holcito de madera, el logo del comando, la Virgen, y haces un metro de centro, los baños. Para 25 personas había 2 mijitorios, 2 inodoros y 2 duchas. Un coinor chiquitito y un lavarropa para lavar la ropa de todos. O sea, lavábamos una vez por semana, con suerte, nos bañábamos 2 veces por semana. Y en los baños, bueno, ustedes cuidan mucho el agua. Acá los porteños no. En eso yo siempre hago énfasis en la importancia del agua, porque hay gente que nos bañamos 2 minutos en jabón, prendés la ducha, cerrás, volvés a salir, te enjabonas todo, te volvés a meter, te enjuagás 2 minutos, salís, e incluso a veces con un tachito en el piso para recuperar esa agua, para después usarla para lavar
para el inodoro, o la ropa el agua que se usaba para lavar ropas al inodoro. Bueno, era muy difícil conseguir agua en todas las bases. Igual existe este problema porque, sobre todo en invierno, es una paradoja, pero no hay agua porque está Claro, toda sólida. claro. Claro, ¿Cómo conseguís agua para la abastecer? mayor reserva de agua dulce justamente no tiene agua. Me imagino, me quedo pensando en esto que decías, con esto de vivir en Buenos Aires. Debes volver medio Sí, estoico, ¿no? No te quiero sí. decir minimalista, pero volvés Sí, sí, sí. sabiendo que hay otra manera de vivir la vida. Sí, la verdad que los viajes a la Antártida me cambiaron bastante algunos hábitos, tanto personales como incluso y creo que les pasa a todos los antárticos que van, sobre todo los que están hibernando, alguna forma de ver la vida, ¿viste? Algunas cuestiones. La Antártida es un lugar que es muy solitario, generás mucha camaradería, o al menos eso nos pasó en Petrel. Yo sé que en casi todas las bases es así, obviamente debe haber excepciones, Sí, pero claro. los vínculos que se generan generalmente duran mucho tiempo o toda la vida, y estás en un lugar totalmente solo, muy inhóspito, muy grande, y vos sos muy pequeño, Mm. y te das cuenta de un montón de cosas. Y bueno, y así fue Petrel el primer año, ¿no? Después, por suerte, vino la calefacción, yo volví a ir al año siguiente, Otra ya cosa había ya. calefacción, Otra cosa. habían reparado las ventanas, habían hecho todo, ¿no? El piso, todo, Bien. bueno, pero de todas formas, ese primer año fue bravo. De hecho, hay dos anécdotas en el comando, o sea, no, ni hablo de los civiles, en el comando se corría el rumor de que no comíamos, de que, que estábamos, que había hambre, que era y yo hablaba de frontera porque cuando hablo de frontera no es que pienso en otro país, porque eso está bien dentro del territorio argentino, Mm. sino hablaba de frontera tipo en el siglo XIX, frontera contra el Fortín donde estaba Martín Fierro y del otro lado la Pampa Sí, inmensa. sí, Sí. sí. Eh, hay incluso una comparación literaria. Tengo un amigo, Juan Terranova, que viajó conmigo el año pasado, que habla un poco, compara la Pampa de Estrada, de un gran escritor argentino. La Pampa, la Antártida es la nueva Pampa, esa inmensidad Claro. vacía que hay que conquistar. En esos términos, ¿no? Pero la verdad que fue una experiencia hermosa. Yo estoy enamorado de la Antártida, como casi como todos los que fueron, Mm. y obviamente volvería a ir. De hecho, espero volver a Petrel para verlo terminado en algún momento. David, nosotros hoy por cuestiones de tiempo ya tenemos que ceder al programa que sigue. Contanos un poco sobre tu Sí. libro y que me soplaba un amigo, le mando un abrazo grande a Don Barassi, que además es el que promovía este contacto. Me decía que venís a la ciudad de Río Grande, así que de entrada ya manguearte una invitación, si estás dentro de tus posibilidades, invitarte acá a la radio, que charlemos un poco. Pero contanos cómo viene la presentación del libro, que justamente habla sobre Petrel. Sí, bueno, en base a los viajes y a todo lo que se hace dentro del comando para Petrel, me decidí a escribir, que algunos artículos no alcanzaban, terminé escribiendo un libro, eh, que prologó precisamente el general Calandín, en ese momento comandante, hasta el año pasado. El libro consta de dos partes de generalidades. La primera lo puede leer cualquiera. Tenía dos objetivos: que lo pueda leer cualquiera y que cualquier argentino y argentina se entere un poco de la actividad antártica, Ujú. porque para los que no son fueguinos o incluso por ahí lo siendo a patagónicos, el resto les parece muy lejos. El mito que la Antártida es muy lejos, Sí. que es inaccesible, que hace demasiado frío, que es verdad, pero no siempre. Y no se sabe bien a qué van los militares, ni si hay científicos, ni qué hacen los científicos, ni la relevancia estratégica, geopolítica, económica que tiene la Antártida para la provincia de Tierra del Fuego y para nosotros como argentinos en general. Y escribo un poco de esas generalidades. También hablo de Chile y de Gran Bretaña, que tienen reclamos de soberanía en el mismo lugar. Qué objetivos buscan estos dos estados, qué trato tenemos con ellos, si hay cooperación, si hay conflicto. Y después me meto en la segunda parte del libro en la estadía: cómo es vivir en invierno, cómo es vivir en verano, la religión, las creencias, la alimentación, la sanidad, el día a día de vivir en una base antártica. Y ahora el libro está agotado. La primera edición se agotó por suerte, y la segunda edición está justo por salir. Ahora en julio va a entrar a gráfica para que esté lista para agosto. Y, pero antes sé que tenemos 2 minutos, Sí, pero sí, quería dale, dale. resaltar, ya que
están en Río Grande, la importancia de la conexión de Río Grande con Petrel. Petrel ahora tiene una pista de aterrizaje, de hecho tiene dos, pero una ya está terminada, la secundaria está en tratativas, en vías de terminarse, es una pista de 1.300 metros cuadrados, perdón, 1.300 metros de largo, y lo que tiene la pista de Petrel es que puede operar tanto en verano como en invierno. La de Marambio, Marambio es una isla que está en una meseta a 200 metros de altura, tiene un clima que se congela, a veces se forma un capuchón de nubes y no se puede ver la pista. Y me ha pasado un montón de veces que el avión se tiene que volver porque el clima de Marambio, que no está lejos de Petrel, está a 80 kilómetros, pero está más al sur y es muy distinto, no lo permite. Petrel tiene buen clima todo el año puede aterrizar un avión y de hecho hace 2 o 3 días aterrizó un Beechcraft, que es un avión más pequeño, no es un Hércules, un avión más pequeño de la aviación naval, de la Armada, para precisamente un rescate sanitario, para replegar a un suboficial que estaba con una gastritis sangrante, estaba estable, estaba bien, pero necesitaban replegarlo porque eso podía empeorar y corría riesgo de vida. Entonces, el avión aterrizó ahora, en pleno invierno, recién empezado el invierno, y salió de Río Grande. Y resalto la importancia de Río Grande, y de hecho los militares lo saben muy bien. Se habla mucho del polo logístico en Ushuaia, el polo logístico antártico. A mi entender, a mi humilde entender y de otros más, yo creo que toda la logística debería salir de Río Grande. Obviamente Río Grande hay que meterle inversión, puerto, aguas profundas, mejorar la pista, pero es clave porque ahora los aviones en general, la conexión más común es Río Gallegos, Petrel, o Río Gallegos, Marambio, donde está la base aérea militar. Pero Río Grande tiene todas las capacidades. De hecho, nuestros aviones para atacar los barcos británicos, la mitad de los aviones salían de Río Grande. Entonces, tiene la logística y la capacidad de infraestructura para poder conectar la Antártida de forma mucho más rápida que desde Río Gallegos. Entonces, es algo a tener en cuenta, ¿no? Río Grande hoy se está transformando porque ya no es el primer avión que sale de Río Grande. Ha habido varios aviones que han ido a Petrel en modo prueba o en transportando algunas cuestiones desde que se inauguró la pista en el 2023. Y esta conexión es vital para el desarrollo antártico. No tener que estar dependiendo de algo que está más lejos, como es Río Claro. Gallegos, o de Ushuaia, que tiene una logística más deficiente en cuanto a lo que tiene que ver con la Antártida y los medios aéreos, ¿no? David, la última breve, ¿cuándo venís? Porque reitero, me decían que estabas comenzando a organizar un viaje a la ciudad de Río Grande, así ya te mangamos la invitación. Mirá, eso hay que preguntárselo al gran amigo y Bueno, compañero se Santiago. lo tiramos a Santiago Santiago Barassi, entonces. va a ser en agosto, eso Bien. seguro, va a ser en agosto. Todavía no tengo fecha. La verdad que Santi me está haciendo de manager con eso. Pero nada, agradecerle también porque es un gran compañero que se la pasa militando no solo por su ciudad, por Río Grande, sino por la patria en general, así que muy valioso. Y nada, en agosto, sí, Bien. pero encantado de ir porque la actividad antártica es algo que no se conoce mucho. Ustedes obviamente saben mucho más que nosotros que de acá, de los porteños, pero igual es clave porque nada, siempre digo lo mismo, pero los antárticos tenemos una frase que es no se puede defender lo que no se ama, no Eh, se puede amar lo que no se conoce. Lo mínimo es conocer. Estamos muy cerca de la Antártida, tenemos una ventaja comparativa con el resto del mundo que es la cercanía. Y en este año, por ejemplo, hay 236 almas argentinas viviendo en la Antártida, haciendo patria con distintas profesiones, hombres y mujeres, civiles y militares, y vale la pena también rescatar ese sacrificio, ¿no? Que ese era mi segundo objetivo del libro, también hacer un pequeño homenaje a todos los antárticos representados en esos tipos que fueron a base Petrel en estos años, donde antes no había nada, lejos de la familia, con sacrificios personales que yo pude conocer de primera mano y nada, dejando todo por la bandera, porque la verdad que no es que nadie se salva económicamente yendo a la Antártida, ni Totalmente. mucho menos. Ustedes saben lo que cobran los científicos, lo Sí, que sí. cobran los militares, que es lamentable.
Así que bueno, nada. Nada, David, nosotros cuando vaya, encantado de ir. Bien, coincidimos al 100 con esto de que no se puede querer lo que uno no conoce y uno quizás a pesar de la cercanía no ha tenido la oportunidad y el privilegio de estar en suelo antártico y entrevistas como estas, el hecho de poder conocerte aunque sea de manera virtual, nos hace querer al conocer un poquito más lo que es parte de nuestro territorio. Así que a la distancia, abrazo enorme amigo y te esperamos apenas andes por acá por Río Grande. Gracias, David. Muchas gracias, Emiliano Ramiro. Un gusto. David Pizarro Romero es historiador y ha tenido el privilegio de estar 2 veces en la base Petrel, una base que fue noticia en el transcurso del fin de semana por este rescate que salió desde la ciudad de Río Grande, amigo. Me preguntaban por el libro, Sí. ¿dónde se puede comprar? Bueno, ya aclaraba David agotado. que está agotado, está en marcha una segunda edición, así que seguramente en su visita ya podamos tener más detalles sobre cómo conseguir el libro, que tiene toda la pinta, amigo. Nos vamos, chau, así, rápido. Chau, rapidísimo. quédense con Le la mediodía. agradecemos a la gente al mediodía que nos ha cedido